Cordial saludo, mi nombre es Luis Alberto Celero Mina. A continuación voy a realizar la simulación de la práctica número 2 del curso de instrumentación médica. Esta práctica consiste en seleccionar un determinado sensor, en este caso el tipo de sensor que yo seleccioné es de temperatura termistor, el cual es llamado sensor de temperatura ESDS06A. Este sensor tiene un rango de operación de 0 a 50 grados centígrados y tiene un rango de salida de 0 a 10 kiloohmios. Por lo tanto, se utilizó un puente de Wheatstone para realizar la respectiva lectura. También en esta actividad se debe realizar unos determinados cálculos matemáticos para un amplificador de instrumentación. En este caso se escogió el amplificador AE620 para poder obtener a la salida una escala de 0 a 5 voltios, lo cual pues comercialmente es lo que se está manejando ahora. Y finalmente se realiza un filtro activo paso abajo con una frecuencia de corte de 100 Hz. A continuación voy a mostrarle la simulación. Aquí tenemos el puente de Wheatstone, se realizaron los respectivos cálculos. También se calculó la resistencia de ganancia de la AE620 y todo lo correspondiente a lo que tiene que ver con la simulación, la cual pues se comparte en el documento los debidos cálculos. Teniendo en cuenta el poco tiempo que se tiene como límite, entonces vamos a realizar la simulación. Aquí tenemos todo el diagrama, todo el circuito del cual nos va a permitir realizar la práctica adecuadamente. Aquí se puede observar el puente de Wheatstone. En este caso la resistencia número 4, que sería, en este caso es el sensor, es un potenciómetro, el cual va a variar su resistencia de 0 a 10 kiloohmios. Como se explicaba anteriormente, aquí tenemos el amplificador de instrumentación, el cual nos va a permitir ampliar ese voltaje a un rango de 0 a 5 voltios. Pues tendrá un porcentaje de error debido a que se utilizaron algunos decimales, entonces vamos a tener un rango de error, pero va a ser pequeño. Aquí tenemos la resistencia de ganancia, que en este caso es una resistencia de 9,84 kiloohmios, y este amplificador se alimenta con una fuente dual, la cual nos va a permitir obtener un voltaje a la salida adecuado. No va a haber mucho porcentaje de error debido a que el voltaje que vamos a obtener es 5 y la fuente dual es mucho mayor, en este caso 12 voltios. Es la condición que se debe cumplir. Aquí tenemos el filtro. En este caso se utilizó un filtro de estructura Silane K. Entonces este tipo de filtro que se eligió es Butterworth. Para realizar los respectivos cálculos para que fuera un poco más exacto. Se utiliza este filtro para poder obtener unos resultados más favorables. Simulamos. Aquí, como podemos observar, el sensor está al 100%, es decir, está a 10 kiloohmios. Entonces a la salida tenemos un voltaje de 0,83. Este voltaje posteriormente es amplificado por el amplificador de instrumentación AE620 y a su salida tenemos 5,02 voltios. Aquí, como podemos observar, cuando este sensor está en su máxima rango de salida, tenemos un voltaje de 0,83. Entonces en este caso, como
este sensor es NTC, en este caso la temperatura sería de 0 grados centígrados. Es decir, que si el sensor está en una resistencia de 0, en este caso nos estaría leyendo una temperatura de 50 grados centígrados. Por otro lado tenemos el filtro, ya está simulado. Maximizamos y podemos observar que nuestra frecuencia de corte se encuentra en menos 3 decibeles, que es casi exacto. Podemos tener una frecuencia de corte de 100 Hz a 3,01 decibel. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.